y está para servirle. Muy buenos días, bienvenida familia a la revista donde tenemos los temas que usted necesita conocer. Y es que no sé si le ha pasado que camino al trabajo o en el mismo lugar donde usted labora tiene un accidente, llega al hospital y le dicen no, tiene que irse para el IMSS. Es muy confuso este tema y para hablar de él hoy nos acompaña el abogado Boris Molina. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Julio? Aquí siempre muy contento de estar con ustedes. Boris, la pregunta es, cuando tengo un accidente en el trabajo, ¿quién me tiene que atender? ¿La caja o el IMSS? Bueno, realmente lo podrían atender los dos. Lo que pasa es que formalmente le correspondería, si el accidente es de tipo laboral, le correspondería al IMSS. Tenemos, digamos, dos grandes sistemas de seguro en nuestro país, afortunadamente, Julio, porque esto es una bendición. En otras latitudes no tienen estos dos sistemas y mucho menos que funcionen tan bien. En el caso nuestro tenemos lo que llama un seguro universal, que es el seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, que lo tienen todos los trabajadores del país, pero también tienen acceso a él las personas que no son trabajadores. En el caso del Instituto Nacional de Seguros, por ley también existe lo que se llama el seguro de riesgos de trabajo, que es única y exclusivamente para los trabajadores asalariados. Son las personas que tienen una relación laboral con un patrono. Ahora, Boris, el tema de las pólizas, ¿verdad? Es toda una controversia porque a veces conozco personas que tienen una póliza de riesgo de trabajo, pero tienen un accidente fuera del lugar donde laboran y no les cubre. ¿Esto por qué pasa? Bueno, hay que ver, digamos, cuáles son las circunstancias particulares. Usted va a estar cubierto si se tiene la certeza de que se dirige al trabajo o que salió del trabajo y va hacia su casa. Antes de existir la limitación de que tenía que ser una hora o así, ahora ya no. O sea, si usted vive, por ejemplo, en San Ramón y viaja hasta San José, por supuesto, no va a ser una hora. Va a ser todo el trayecto hasta que llegue hasta su casa, lo que va a estar cubierto. ¿Por qué? Porque se sabe que ese es el trayecto que usted recorre para ir o para venir de trabajar. Entonces, la cobertura en este caso va a estar determinada por el trayecto más que por el tiempo. Ahora, es muy importante que las pólizas estén al día, ¿verdad? Hay patronos que a veces se atrasan en pagarlas. ¿Cómo y dónde podemos averiguar si mi póliza está al día? Bueno, le cuento una cosa, Julio, si estamos hablando del trabajador, la preocupación no tiene que ser tan grande, porque el patrono es el que está obligado a estar al día. Si a usted como trabajador le sucede un accidente, tanto el IMSS como la Caja están obligados a atenderlo. Y si el trabajador es el que no ha pagado la póliza, entonces el IMSS, por ejemplo, le da el servicio al trabajador y posteriormente le cobra al patrono. Pero digamos, el trabajador no tiene que preocuparse si está al día o no está al día de la póliza. Eso es una obligación del patrono. Eso en el caso de los asalariados, pero los que sí deben de preocuparse por la póliza son los trabajadores independientes, que son ellos mismos los que pagan eso. Bueno, esa es una pregunta fundamental, Julio, le voy a explicar por qué. Cuando hablamos de un trabajador independiente, de acuerdo con la legislación actual, ellos están obligados a estar cotizando para la caja. Pero en el caso del IMSS, no. El trabajador independiente que toma lo que se llama una RT independiente, esta es voluntaria. Si él quiere tomarla, la toma, y si no, no, porque realmente no existiría una relación laboral. Él es su propio patrono. Entonces, si él quiere, la toma, y si no quiere, no la toma. Bueno, ¿qué pasa si sufro un accidente en el trabajo y no tengo póliza del riesgo de trabajo? Debería de tener. No porque el patrono la compre o no la compre, sino porque la ley lo exige. Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando y resulta que lo tienen asegurado con la caja, pero no le pagan riesgos del trabajo y el accidente es de naturaleza laboral, es muy posible que si va a la caja lo vaya a remitir al IMSS, el IMSS lo atiende y después le pasa la factura al patrono. Boris, si me mandan a trabajar afuera del lugar donde normalmente siempre laboro o me mandan de paseo en el trabajo, ¿verdad? ¿Me cubre esa póliza? Si usted va en funciones laborales, sí. O sea, puede ser que vayan, digamos, a una actividad social del trabajo y entonces están en una actividad laboral, están ejerciendo, digamos, parte de las funciones y las funciones recreativas son parte de eso. Debería de cubrirle también sin ningún problema. Porque es que a veces sufrimos accidentes, Boris, en el trabajo, vamos al hospital y no nos quieren atender. Simplemente, Claro. ¿verdad? Se nos hace tedioso el tema porque uno tal vez por desconocimiento no sabe qué es lo que pasa. El eterno conflicto entre la caja y el IMSS. Exacto. Lamentablemente llegamos a emergencias de la caja y el funcionario dice, no, eso fue un accidente laboral,
vaya al INSS, pero tal vez estamos con el brazo quebrado o con una herida o se ocupa una emergencia real en ese instante. Entonces debería de tener en ese caso el funcionario de la caja el sentido común para poder atenderlo y después pasarle la factura al INSS, porque también ese pago de factura se da entre la caja y el INSS. Cuando la caja atiende y era un riesgo laboral, se lo cobra al INSS inmediatamente. O sea, eso es un conflicto que debería de vivir las instituciones. Que se preocupen ellos. Si usted es el trabajador, no tiene por qué estar angustiado de saber a dónde tiene que ir, ¿verdad? Eso es una cuestión que lo tienen que resolver ellos. El derecho del trabajador es un derecho humano, es un derecho constitucional, es un derecho laboral. Tiene que estar ajeno a esos conflictos institucionales, por decirlo de alguna forma. Pero la realidad es que no, Julio. La realidad es que le dicen a usted en la práctica, vaya para acá, váyase para el otro lado y usted con el brazo, con la pierna, no. Eso es del cuento de no acabar. Ahora, hablando de derechos, no es cierto que aunque yo no tenga seguro me tienen que atender. Totalmente claro, los dos, ¿verdad? Los dos seguros, tanto el de la caja como el del INSS. Es que uno se siente como una bola de ping-pong. Exacto, si en el de la caja, por ejemplo, no tiene el seguro, la caja lo atiende y le pasa la factura después. Y si es el INSS, se la pasa al patrono, que es el que está obligado a pagar el seguro del trabajador. ¿Y cómo podemos hacer valer ese derecho, Boris? Porque yo he conocido casos de personas que la devuelven a la casa con dolor y personas que se complican en la casa porque del hospital la devolvieron. Otra pregunta fundamental. Hay juzgados especializados el día de hoy en el país. Con la reforma laboral se establecieron aún más estos juzgados. Es más, en el centro de San José existen lo que se llaman estos juzgados de seguridad social y entonces ellos pueden, por ejemplo, dictar una medida cautelar, obligar a la caja o obligar al INSS a que atienda a ese trabajador en una situación de emergencia, que no lo tengan como la bolita de ping-pong. Qué difícil, porque en medio de esto, del dolor y de la impotencia que uno siente, no tiene tiempo uno para, ¿verdad?, ir a poner una demanda. Yo he conocido casos de personas que han muerto en su casa por En eso. todo caso, Julio, la medida cautelar es una cuestión muy rápida, se puede resolver hasta en minutos si el juez tiene, digamos, la oportunidad de ver esta situación rápida. Podría ser también un recurso de amparo, pero me parece que existiendo estos juzgados especializados es más fácil recurrir a ellos y puede ser muy rápido. Bueno, y son temas, ¿verdad?, lo que hablábamos, que van siempre a casos ya judiciales y demás. Sí, lamentablemente. Boris, por acá nos dicen a través de nuestro WhatsApp, que es el contacto directo con nuestro público y nos encanta poder aclarar sus dudas. Dice, me gustaría saber si la cobertura del seguro incluye el teletrabajo. Debería de incluir el teletrabajo porque es una de las prácticas que está, digamos, ya institucionalizada, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, si usted está trabajando en su casa, pero está en esa relación laboral con el patrono, ese es el lugar de trabajo. Cualquier cosa que le pase ahí tiene que ser cubierta también. Dice por acá, ¿qué pasa si el patrono le dice a uno que diga que el accidente no fue en el trabajo, aunque haya sido ahí? No le haga caso al patrono, así de sencillo. O sea, si lo hace es porque posiblemente no ha pagado la póliza y sabe que le va a llegar la factura. Pero usted no le haga caso porque usted no sabe cuáles van a ser las consecuencias de ese accidente. Puede ser que al final quede con una lesión permanente y por tratar de cobijar, digamos, una situación ilegal del patrono, se ve perjudicado usted. Entonces la respuesta es muy simple, no le haga caso. Ahora, ¿qué pasa si el patrono me ofrece atención privada para no ir al INSS o no denunciar? No, igual yo diría que la rechace, a no ser que sea una cosa demasiado simple. Porque uno diría, atención privada, me van a atender mejor, más rápido. No, porque usted no sabe cuáles van a ser las consecuencias reales de ese accidente que tiene. Puede ser que le parezca algo muy simple, pero si le provoca una lesión muy grande, téngalo por seguro que él no va a querer pagar en forma privada lo que en el INSS se lo pueden dar. Aparte de eso, que en el caso particular del INSS y del Hospital del Trauma, Julio, estamos hablando de hospital de primer nivel mundial. Entonces, jamás vamos a encontrar una mejor atención en un hospital privado que en el Hospital del Trauma, por ejemplo. Ahora, hablemos del vencimiento de las pólizas, porque es muy importante también estar pendiente de ese tema. Quien tiene que estar pendiente es el patrono. Volvamos al punto. El trabajador trabaja, recibe su salario y da lo mejor de sí. Quien se tiene que preocupar por las pólizas de riesgo del trabajo es el patrono. Él es el que tiene que estar al día, él es el que tiene que pagar de acuerdo con el salario real que paga y es el que tiene que preocuparse de esas cosas, no el trabajador. Pero hablan mucho también de que las pólizas se gastan, Boris. O sea, que ya se le gastó la póliza, ya no lo podemos atender. El monto de la póliza, claro. Ahí estamos hablando de que eso sucede más en otro tipo de seguros solidarios también, como es el SOA, el
el de accidentes de tránsito, ¿verdad? Que es del seguro obligatorio, pero digamos en riesgos del trabajo, esa posibilidad digamos, de la atención no se le agota porque la persona, digamos, que no tiene un límite más que el salario, y la atención tiene que ser hasta que ya realmente se le cubra el Estado. Eso es lo que llaman cuando dan de alta. Y cuando dan de alta se supone que es porque la persona ya está bien, sin importar, digamos, el límite que se haya agotado. Por acá nos dicen, yo me corté con una cúter y la patrona no tiene póliza de riesgo. ¿Qué hago en esta situación? Problema la patrona. Ella se va para el hospital del trauma o se va para la caja, lo atienden, y si se pasa la factura entre el INS y la caja, es problema la patrona. Dice también, iba del trabajo a la casa en mi bicimoto. Fui al INS y no me quisieron atender porque no hay cobertura para las mismas. Me caí de la bicimoto. Eso de la bicimoto hasta ahora lo escucho, pero no le vería ningún sentido para que lo excluyan, porque es un medio de transporte igual que cualquiera. Entonces, si usted se cayó en una moto, se golpeó en un carro o en un autobús, da exactamente igual, lo tienen que atender. Por acá, esta pregunta está muy buena. Dice que me gustaría saber qué pasa cuando uno sale del trabajo y se cae del transporte que brinda el trabajo. ¿Tiene que cubrir el patrono o la buseta, la póliza de la buseta? Bueno, eso es cuando hay un choque de pólizas. Entonces, primero en ese caso tiene que cubrir riesgos del trabajo, que es el que tiene mayor cobertura, y eventualmente, si tiene responsabilidad civil, la gente de la buseta podría actuar en complemento. Pero primero que actúe el de riesgos del trabajo, que es el que mayor cobertura le va a dar. Ok, por acá nos consultan. Mi esposo, trabajando en una finca, se cayó. El patrón no lo tenía asegurado. Se le supo poner una demanda al patrón y otra al INS. En ese caso, le quedó con la lesión medular. No va a caminar. Se tiró al juicio. Dicen que hay un 50-50, pero pienso que no sé qué más puede hacer. No, si ya está en el proceso, lo que tiene que esperar es que el juez resuelva. Pero eso es responsabilidad, en este caso, del patrono. El INS, si no lo atendió, digamos, podría tener una responsabilidad derivada, pero lo lógico es que el INS lo atienda, le cubra todas las cosas y después se las cobra el patrono. También por acá nos dicen, hablando de esa bolita de ping-pong que hablaban al inicio, en mi caso tuve un accidente laboral, el INS me atendió 7 meses después, presento molestias en el área afectada, me presento al INS y me mandan a la caja, me tienen en ese ping-pong. Tiene que pedir una reapertura del caso en el INS. Si lo mandan a la caja es porque supuestamente no habría un accidente laboral, el INS determina que ese accidente no era de naturaleza laboral y lo tiene que seguir atendiendo la caja. Puede presentar apelación, puede presentar, digamos, un proceso especial en esos juzgados de seguridad social para que sea el que determine la competencia, es decir, que lo tiene que atender el INS o que lo tiene que atender la caja. Por acá nos dicen, buenos días, mi consulta es por qué el INS no está pagando la incapacidad al 100%. Es una cuestión de ley, es el 60% de lo que establece la ley que tiene que pagar. Recordemos que la incapacidad es una subvención que se da cuando la persona deja de trabajar porque tiene, digamos, una situación especial. Entonces, lo lógico es que esa persona no está gastando en pases, no está gastando en almuerzos, entonces no puede ser, digamos, la subvención al 100% porque realmente esa persona también, al estar enferma, no está, digamos, incurriendo en gastos. Por acá también nos dicen, quedé mal de una cirugía en la rodilla, me dedico a pegar pisos, ahora no puedo. ¿Qué hacer si me dieron de alta? Ok, ese grado de incapacidad que tiene esa persona puede ser entonces en ese caso producto de una reapertura del caso, puede abrir también un proceso específico contra el INS, ahí sí, porque si le dieron de alta y la incapacidad es, digamos, más baja del porcentaje que la persona considera, se puede determinar entonces un peritaje para que se establezca que es, digamos, que merecía una incapacidad más alta. Qué importante, Boris, estar informado sobre este tema porque uno se puede ir en todas. Por ejemplo, este caso. Buenos días, mi esposo hace 2 años tuvo un accidente, se cortó con un metavo y el señor que lo contrató no le dio nada. Se cortó el intestino delgado, él fue, preguntó y le dijeron que no hiciera nada porque más bien podía salir perdiendo. Sí, ya, y lamentablemente, imagínese, Julio, los derechos de las personas son lesionados en forma constante, los patronos no pagan las pólizas y después quieren que los trabajadores los protejan a ellos, pero que han desprotegido los trabajadores. Entonces, mi respuesta siempre es contundente, no hagan caso, su seguridad, su salud es primero que cualquier otra cosa.
Dice, mi hijo viajando en el carro se cayó, fuimos al hospital y no lo quisieron atender porque no estaba asegurado. ¿Qué debemos de hacer o consultar en este caso? ¿A quién debemos acudir si llegamos y no nos quieren dar la atención? Bueno, si el tema si es de un vehículo, me parece que no tiene nada que ver riesgos del trabajo, pero en la caja sí lo tienen que atender. Y si el hijo es menor, con mucho más razón. Costa Rica, Julio, y esto es algo de lo más lindo que nos podemos enorgullecer, es de los pocos países en el mundo que tienen una atención para los menores de edad incondicional, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa si tiene seguro o no tiene, debe ser atendido. Por acá nos dicen, ¿qué pasa si mi patrono se le olvidó renovar la póliza y tengo un accidente? ¿El multado puede ser él o le pueden dar esa responsabilidad a uno por no estar pendiente? El patrono es el que tiene que pagar las consecuencias. Ok. Por acá también nos consultan, ¿qué pasa si mi póliza... Si pagan mi póliza en el INSS, pero a nivel de la caja me pagan el seguro voluntario, ¿puede haber un cruce entre la caja y el INSS? Hay, de hecho, y en este caso estaríamos hablando, digamos, de un hecho irregular hacia la caja y definitivamente cuando lo detecten van a llegarle lo que se llama una planilla adicional, un cobro adicional por no hacer las cosas bien. Por acá nos están consultando, abogado, que cuánto dura una póliza en caducar. Me imagino que se refiere para el cobro de los daños que le hayan dado. Son 4 años de prescripción. Es decir, si le pasó algo y no presentó el reclamo, tiene hasta 4 años para hacerlo. Ok, nos consultan, cuando uno tiene un accidente laboral y lo incapacitan por el INSS, a la hora que le pagan la incapacidad, le pagan lo que uno gana por día, lo mismo del salario. Y si no es así, ¿quién paga el resto? No, el resto, digamos, debe asumirlo la persona por lo que explicaba antes. O sea, en el INSS se le va a pagar el 60% hasta 3 o 4 meses, si mal no recuerdo, y después de eso hay una fórmula que con el 67% y un mínimo que le va a dar una suma parecida, pero recordemos que la persona en la realidad, al no estar incurriendo en gastos, digamos que técnicamente no tiene por qué recibir el 100%. Nos estamos dando cuenta que son muchísimas las personas que están pasando por este tipo de situación, Boris, y de hecho por acá nos dicen, ¿en dónde y cómo puedo denunciar a una empresa grande que a lo interno tienen la costumbre de no incapacitar a los empleados y mucho menos enviar a nadie al INSS? Yo me hice una lesión en la espalda por un golpe y me dijeron que ellos me podían inyectar todos los días, pero mandarme al INSS, no. Ok, Ministerio de Trabajo, en el propio Instituto Nacional de Seguros y en la sección de inspecciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ok. También nos dicen por acá, buenos días, yo sufrí un accidente hace 2 años, me operé el hombro y me tenían que operar otra vez, pero la póliza del SOA se terminó y quedé dañado del hombro y no me indemnizaron. Ok, el SOA es un enano de otro cuento, como dicen, ¿verdad? Porque el SOA sí tiene un límite de cobertura, que son 6 millones o 12 en casos excepcionales, y el SOA es responsabilidad civil para lesión o muerte de personas. Entonces, ese monto siempre va a estar limitado porque es lo que se paga en el marchamo. En el marchamo. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona, el resto se lo tiene que cobrar a quien le causó el daño. Es decir, el dueño del vehículo que le causó el daño a esa persona. Boris, si te doy el teléfono de la revista, terminás contestando toda esta semana las consultas que nos ingresaron. Pero bueno, son temas de verdad muy importantes que vamos a seguir tomando en cuenta acá en la revista. Y por supuesto, vos sos de la casa para que nos sigas acompañando. Con todo gusto. Vamos a hacer una consulta más porque son muchísimas. Vea, dale. Voy a hacer esta porque me llamó muchísima la atención de una señora. Por acá dice, buenos días, una consulta, tuve un accidente, iba para el trabajo y mis jefes me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso. Los jefes tienen todo que ver porque tienen todo lo de perder, más bien. Tenían que pagar la póliza y si no la pagaron, ahora tienen que asumir las consecuencias económicas del daño. Ok. Por acá también nos consultan, yo tengo 1 año y medio de estar trabajando en la empresa de seguridad, pero me pagan seguro, pero no por la caja. Les he dicho, pero no me hacen caso. Pues tienen que denunciarlos, entonces, echar la inspección, como decíamos en aquellos tiempos. Bueno, Boris Bolina, esta es su casa, esperamos tenerlo muy pronto por acá. Muchas gracias, Julio, un placer siempre. Bueno, y nosotros tenemos información, por supuesto, con nuestro compañero Sergio González a esta hora de la mañana.